Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿no? Y queremos hablar contigo a propósito de un tema de amplia difusión en muchos medios de la semana pasada, y es que el presidente Javier Milei suspendió la pauta oficial durante un año. ¿Qué implica esto? Porque en principio uno podría decir que, ¿cuál es el problema? Que el Estado no pague a los medios por la difusión de actos oficiales. Bueno, me parece que tiene una consecuencia doble. Por un lado, la consecuencia quizás más difundida o lo que más ha puesto el presidente sobre la mesa al tomar esta decisión, que es una medida que afecta directamente a la sostenibilidad y al financiamiento del sistema de medios, porque el Estado, mejor dicho, el gobierno nacional, contrataba estos espacios y era uno de los principales anunciantes del mercado del sistema de medios de comunicación. Entonces, por un lado, la consecuencia económica para el sistema de medios que afecta a la sostenibilidad, recordando que el gobierno nacional explica algo así como entre el 8 y el 9% de todo el mercado publicitario del país. Por lo tanto, esta quita tiene un resultado económico, vuelvo sobre este punto, relevante. Y en segundo lugar, tiene una consecuencia que para mí es muchísimo más importante que la primera, Sí. que es la de la libertad de expresión y el derecho a la información, que es afectado para los ciudadanos, ¿sí? O sea, la publicidad oficial tiene una finalidad que es la de informar actos de gobierno, pero también dar o realizar campañas de interés público, ¿no? Digo, por ejemplo... Eso te iba a preguntar, si podés darnos un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos. Sí, bueno, un ejemplo sería que el gobierno en estas horas hubiese lanzado o tuviera armada y hubiese contratado de último momento campañas sobre qué hacer ante un desastre climático como el que se produjo en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, o como el que se está anunciando en distintas provincias en distintos lugares para la semana, para esta semana. O, por ejemplo, campañas de vacunación contra el dengue. O, Claro. por ejemplo, campañas de seguridad vial ahora que se viene el verano y en muchos lugares comienzan vacaciones, ¿no? Digo, eso, junto a información o transparencia de actos de gobierno que afectan la vida de las personas, como por ejemplo fecha de cobro de jubilaciones, aumento de jubilaciones, definiciones de AFIP en torno a pagos de impuestos. Ahora, Agustín, uno podría decir, si uno se pone en abogado del diablo, uno podría decir, bueno, pero es la obligación de los medios que informen sobre eso, ¿no? Lo que vos nos estás diciendo. Eso no obligación. Bueno, por un lado no, mejor dicho, por un lado no es obligación de los medios. Claro. Sí, digamos, es responsabilidad de los medios, ¿no? Tratando de diferenciar esas palabras. Pero por el otro lado supone que las personas y los ciudadanos del país activamente buscan información y consumen medios informativos. Y la realidad es que eso no sucede. Y además, por supuesto, en sus momentos de consumo informativo, no necesariamente consumen todo, no necesariamente en ese momento ingieren toda la información sobre los actos de gobierno. Eso quiere decir que el gobierno tiene que tener una actitud de filtrar cuál es la información socialmente relevante de sus actos de gobierno y además cuáles son aquellas campañas de interés público Claro. que tienen que llegar al ciudadano para publicitarlas, no solamente en medios de comunicación, también en YouTube, en Instagram, porque lo importante es que esas campañas lleguen a los ciudadanos, consuman estos medios informativos, medios tradicionales, medios digitales, digamos, estén donde estén. Recordemos que la mayoría de los ciudadanos no está todo el tiempo consumiendo ni señales de noticias, ni radios AM, digamos, que son los medios más periodísticos. Claro. Por eso el gobierno debe utilizar y pautar, por ejemplo, en radios musicales, en canales de televisión de novelas, en plataformas digitales, tiene que ir a buscar a los ciudadanos para hacerles llegar esa información ahí donde los ciudadanos estén. Bien, estaba pensando en función de lo que estás señalando que el gobierno de Javier Milei, lejos de utilizar los canales oficiales, parecería que gran parte de la comunicación va a pasar por las redes sociales,
Y bueno, ¿cuánta gente está fuera del mundo de las redes sociales, ¿no? Llevarla hacia ahí y desdeñando la publicidad oficial y los medios tradicionales deja a muchos ciudadanos afuera de la información de gobierno. Sí, y creo que es una herencia de la campaña, ¿no? Digamos, la campaña de Javier Milei puso su foco en redes digitales, digamos, a ver, como se dice acá en el conurbano bonaerense, ¿no? Digamos, es un candidato a presidente que fue electo sin poner un solo pasacalle, claro, en una ciudad. Y bueno, la realidad es que parecen confiar muchísimo en distribuir su imagen, distribuir sus actos de gobierno e incluso su narrativa como gobierno a través de las redes sociales, cuestión que, como bien vos decís, David, deja a muchas personas afuera que no es que no las usan, sino que no las usan con habitualidad ni en su vida cotidiana. Si bien es cierto que cada vez más personas lo utilizan, no sé, por ejemplo, Instagram, que es una de las redes sociales más difundidas, es apenas utilizada por el 50% de los argentinos, ¿no? Y Twitter es utilizada por menos del 20% de los argentinos, TikTok es utilizada por menos del 30% de los argentinos. Todos estos datos federales de la encuesta nacional de consumos culturales del Ministerio de Cultura del año pasado. Claro. Ahora, ¿esto puede afectar este alejamiento de la pauta oficial del gobierno, de los medios? ¿Puede afectar la calidad de los contenidos? Sí, por doble vía, pero para mí la más importante es que, digamos, es volver a la primera consecuencia, ¿no? Que hablábamos antes, la consecuencia económica. Es un auspiciante muy importante, va a haber menos dinero en el mercado, esa menor cantidad de dinero en el mercado le va a dar a las empresas un motivo, una razón para achicar parte de sus plantillas. Ese achique de sus plantillas va a hacer que las tareas recaigan sobre los mismos, más tareas recaigan sobre los mismos trabajadores, es decir, que va a haber un proceso de precarización laboral y por lo tanto todo eso va a influir en menor calidad de los productos, menor calidad de las noticias, sin tener en cuenta que por supuesto puede haber algunos medios que por esta decisión puedan llegar a cerrar o a transmitir menos horas. Y claro, quiero resaltar esto. En cuanto a lo económico, no es lo mismo el impacto en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza o la ciudad de Rosario, que son las cuatro ciudades donde se concentra, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, el mercado publicitario privado, ¿sí? De los grandes anunciantes. Podríamos incluir a San Miguel de Tucumán también, pero digamos que son poquitas las ciudades. Exacto. En el resto del país, las cajas gubernamentales son muy importantes porque los anunciantes privados invierten mucho menos en publicidad. Por lo tanto, es una decisión que va a afectar mucho más al federalismo de voces que a la diversidad de voces en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Bien, Agustín, muchísimas gracias por tu mirada, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Agustín Espada, investigador del CONICET y especialista en análisis de medios.